Este video tiene el propósito de explicar la competencia de escritura, la cual hace referencia a las 5 competencias genéricas del examen Saber Pro. Para esto, el video abordará dos elementos principales. Primero, se explicará la competencia de escritura y segundo, se harán recomendaciones básicas en redacción. Estas recomendaciones se organizarán en cuanto a estructura interna, la radiografía del texto, elementos principales de puntuación y los errores comunes gramaticales. Si en algún momento hay, se quiere profundizar sobre las características de alguna de las diapositivas, se recomienda pausar el video y revisarlo en detalle. Para poder empezar, se destaca que la competencia de escritura es una competencia que es diferente comparada con las otras 4 de las competencias genéricas. ¿Y esto por qué? Porque la competencia de escritura, a diferencia de las anteriores, no se contesta con preguntas de selección múltiple. La competencia de escritura se contesta mediante la elaboración de un escrito en un periodo de 50 a 60 minutos con base en una pregunta o con dos preguntas orientadoras dependiendo de la estructura del examen. En anteriores oportunidades se les ha pedido que se elabore un informe sobre los movimientos sociales y políticos en América Latina, o por ejemplo se les ha pedido que expliquen quién es cada uno de ustedes. Esto tiene implicaciones importantes porque eso radicaría en la planificación y estructura del texto. Una vez se contesta el escrito, este será evaluado por personas que son de diferente profesión comparado con las personas que han elaborado el escrito. Esto quiere decir que los evaluadores tienen distinta procedencia. En este sentido, hay 4 niveles por los cuales será evaluado el escrito una vez se resuelva. El primero es que se responde a la pregunta planteada, pero las ideas son desarticuladas y hay errores de sintaxis, escritura y segmentación. Y esto limita la comprensión de las ideas. En otras palabras, es un texto que simplemente tiene ideas al azar. El nivel número 2 hace referencia a que hay una postura o planteamiento, hay una intención, se intenta comunicar, pero hay fallas en la estructura y en la organización, hay contradicciones argumentativas y hay errores, pero no limitan la comprensión de las ideas. En otras palabras, son ideas sueltas. El nivel número 3 y el nivel número 4 son los niveles que la mayoría de las personas tienen la capacidad de estar. Pero el nivel número 3 es el nivel más frecuente. Y en este, el texto hace referencia a que tiene una estructura básica. Tiene una introducción, un desarrollo y un cierre. Hay una unidad temática de argumentación y se evidencia una unidad semántica y buen uso del lenguaje. Como menciono, la mayoría de las personas están en este nivel. Pero ¿qué implica pasar al nivel número 4? Que en otras palabras, el estímulo exceda eh, las indicaciones o la pregunta planteada. Y acá lo que se puede evidenciar es que hay distintas perspectivas en el propósito comunicativo, que la intención vaya más allá de lo que se está pidiendo, que hayan recursos semánticos y estilísticos amplios, en otras palabras, que se tenga un vocabulario diverso y que se pueda evidenciar una postura de una manera crítica y amplia y que también se tenga un adecuado uso de signos de puntuación, referencias conectores que permitan la fluidez y la coherencia. De esa manera, la segunda parte de este video se ha enfocado en organizar esas recomendaciones básicas en redacción, teniendo en cuenta el nivel número 3, la estructura básica, y el nivel número 4, puntuación, referencias, conectores, pero también un propósito comunicativo. Cabe destacar que estas recomendaciones se han basado del libro de William Salazar, libro que hace referencia a elementos de alta redacción. Lo primero que hay que destacar es que antes de escribir uno tiene que tener una planificación externa. En otras palabras, tener una mirada general de lo que se va a tratar el texto. Para esto, uno tiene que tener un plan
del escrito antes de escribirlo. Y en el plan se debe saber qué va en la introducción, qué va en el cuerpo y qué va en la conclusión. También la estructura externa tiene que obedecer a un lenguaje apropiado, en donde cuando se escriba sea coherente, que haya una concordancia con la pregunta que se quiera resolver, que haya una cohesión, que sea preciso, en otras palabras, que se cumpla con el objetivo por el cual se está escribiendo y que sea claro. También hay que tener en cuenta el tipo de texto al cual se quiere escribir. Puede ser un tipo de texto científico, cordial, ceremonioso, persuasivo e informativo. Sin embargo, para el día del examen se recomienda que se utilicen los dos elementos finales, que sea persuasivo, en el cual uno quiere defender una idea, o que sea informativo. No se recomienda muy cordial, muy ceremonioso y no científico. ¿Por qué no científico? Porque las personas que lo van a revisar posiblemente no hagan parte de la disciplina de la persona que lo escribió. También el estilo puede tener una manera expresiva, puede ser técnico, literal o informal. Dependiendo de las preguntas, uno puede escribir o hacer un ensayo técnico, informal, y a menos que se tenga una experiencia amplia de tipo literario, lo cual no recomiendo porque puede ser complejo en el caso de que no se tenga la experiencia sobre el tema. En cuanto a la estructura interna, hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de la intención comunicativa. Se quiere informar, se quiere concientizar, aclarar, discutir, reflexionar, enseñar, criticar y recomendar. Y en este caso casi siempre, si yo quiero contar un tema, si quiero reflexionar, enseñar, criticar, claro que todos estos objetivos pueden estar inmersos, pero es importante determinar cuál es el objetivo principal y cuáles serían objetivos conexos que estarían inmersos en el texto. También hay que tener en cuenta el público al cual está dirigido, que puede ser un público especializado o un público general, y eso también cambia la estructura del mismo. Aunque en términos generales yo recomiendo que para el día del examen se enfoque en un público general, ya que muy posiblemente, a pesar de que las personas que lo evalúan tienen un nivel especializado, el nivel de especialización es diferente comparado con la persona que lo está escribiendo. Aunque también puede ser un público especializado siempre y cuando se escriba bien y tenga estructura general en donde cualquier persona, independientemente del grado de profesión, lo pueda entender. Y en cierta medida no ser tan sencillo también puede ser una recomendación. Y por otro lado, en cuanto a la información que queda y no queda, es importante determinar que cuando se escriba hay que ser conciso, como se mencionó en la diapositiva anterior. Y también en este sentido, qué información se va a presentar y el orden, escala de importancia, escala de prioridad, cómo presentar y qué información no va a quedar, qué información termina siendo irrelevante. Toda esta estructura interna y externa hace referencia a la planificación antes de escribir el texto. Y esto me lleva, o en otras palabras, a explicar lo que es la radiografía del texto. Esta radiografía del texto explica o resume todo lo que se ha mencionado hasta el momento. Entonces, casi que cuando se va a escribir se recomienda que se tenga una estructura bajo estas características, en donde yo pueda escribir cuál es el tema que va a llevar mi texto, a qué va a referirse, y en donde yo planifique previamente a qué va a referirse el párrafo 1, el párrafo 2 y el párrafo 3. Y este puede ser mi contenido precedido de una introducción que va a explicar de qué se va a tratar y un párrafo final que puede ser la conclusión. El ejemplo claro de esto es el vino en Latinoamérica, el vino como bebida alcohólica. Entonces, yo puedo escribir y cuando quiero planificar y les pido que se imaginen que si tuvieran que escribir del vino, ¿qué escribirían? Entonces, en este caso, yo puedo hacer una introducción explicando sobre la importancia y que voy a hablar sobre la importancia del vino en Latinoamérica y para esto el primer párrafo hablará de la historia del vino en Latinoamérica, dos, sus propiedades gastronómicas y tres, sus beneficios comerciales. Entonces, en este caso, cuando yo determino a qué hace referencia cada párrafo, cualquier información que sea diferente a la que planifiqué debería salir o se elimina, se suprime o se pasa
al párrafo al que corresponde. Luego, cuando tengo determinados los párrafos, coloco frases que correspondan y alimenten ese párrafo. O en otras palabras, esos mini temas me van a configurar las frases y así lo voy organizando. Entonces, cuando ya tengo esos párrafos definidos, tengo las frases, que en otras palabras son frases o son ideas que estoy articulando, estas se unen o se cohesionan con signos de puntuación y con conectores. Los conectores del discurso, como mencioné, ayudan a la radiografía del texto y también estos conectores se utilizan dependiendo de la frase y el objetivo del párrafo. Si mi párrafo es de reflexión y yo quiero contrastar, pues utilizo conectores de contraste o para indicar hipótesis o indicar causas o consecuencias. O si son para adicionar, utilizo conectores que me ayudan a añadir o aclarar o explicar. Estos conectores se podrán encontrar en diferentes medios, como por ejemplo en redes sociales o en internet, y lo importante es que se entiendan y antes del día de presentar el examen se pueda tener una idea general y cada vez que se vayan revisando estos conectores se van articulando. Cabe destacar que los textos científicos procuran a veces no utilizar muchos conectores del discurso, pero en textos en general y una forma amplia de escribir se recomienda utilizar. Hay unos conectores que sirven para ordenar el discurso. Estos sirven antes de iniciar y son muy útiles en la radiografía del texto. Antes de nada, en primer lugar, en último lugar, por último, por otro lado, a continuación, finalmente, para terminar. Hay otros para introducir un tema nuevo, otros para añadir ideas nuevas, otros para aclarar o explicar, otros para ejemplificar, introducir opiniones personales, que estas sirven como para finalizar, estos para concluir. Desde mi punto de vista, a mi juicio, considero que otros para indicar hipótesis, indicar oposición o contraste, indicar consecuencia, causa, resumir, concluir o terminar. Si quieren revisar todos los conectores, pueden pausar el video en este momento para poderlo revisar y hacer una lectura mucho más amplia del mismo, recomendando ampliar la pantalla. En el mismo sentido, por otro lado, también vienen los signos de puntuación. Pero cabe destacar que los signos de puntuación son diversos, pero que en general los que más se utilizan son la coma, el punto y coma, los dos puntos, el punto seguido y el punto aparte. La coma tiene cuatro usos principalmente. Encierra aclaraciones o explicaciones. Se utiliza después de los conectores, sirve para separar frases o separar conjunto de elementos. El punto y coma, a diferencia de la coma, es una coma, podemos decirlo, más compleja, pero no es tan compleja para convertirse en punto. Separa frases consecutivas que contienen muchos elementos separados por coma. En otras palabras, cuando tengo muchas comas, para poder separar e indicar ideas diferentes, así lo hago. Entonces, por ejemplo, me gusta comer sandía, papaya, piña, melón y uvas. Punto y coma. Adicionalmente, me gusta beber agua, gaseosa o bebidas azucaradas. Punto. Entonces, como se pueden ver, son frases consecutivas para poder separar. O también separar frases opuestas, pero que están relacionadas. Si me vuelvo a la radiografía del texto, en el caso del vino, en la historia del vino, puedo tener ideas conexas, pero que terminan siendo opuestas, pero tienen que ver con el tema principal. Y el punto y coma sirve para poder separar. Los dos puntos sirven para enumerar, pero no se usa cuando hay un verbo y el complemento. Sirven para presentar una causa, consecuencia, reiteración o aclaración y después de los dos puntos va minúscula. Este es un error gramatical grande porque muchas personas después de los dos puntos escriben en mayúscula. El punto seguido se puede utilizar, es un punto y coma, pero un poquitico más avanzado, señalar el final de una oración que pertenece al mismo párrafo. En este caso son ideas iguales, pero coloco el punto. O separar frases completas que están relacionadas. Y el punto aparte es para separar el final de un párrafo. Un ejemplo claro de lo anterior del uso de la coma, que es lo que más dificultad le cuesta a las personas a la hora de escribir, son los cuatro ejemplos que yo utilicé previamente, como por ejemplo para aclarar o dar explicación. Entonces, en muchas ocasiones se utiliza la coma para poder aclarar,
pero el uso de la coma o la frase que se coloca no le quita el sentido a la frase. Un ejemplo es, Adriana empezó a trabajar ayer, pero sabemos que Adriana es la esposa de Juan. Yo puedo decir, Adriana empezó a trabajar ayer y no le quita el sentido. Pero si quiero aclarar, Adriana, coma, la esposa de Juan, coma, empezó a trabajar ayer. Aquí estoy resaltando que Adriana es la esposa de Juan y estoy separando la frase para poder aclarar. También se puede utilizar, y esto es muy importante, que siempre después de un conector va coma. Para iniciar, coma, es importante mencionar. En primer lugar, coma, también coma, para concluir coma, siempre se utiliza coma después del conector. También sirve para separar frases o hacer pausa. Y aquí vamos a utilizar ejemplos del buen uso o el mal uso de la coma o cómo la coma puede cambiar el sentido. No, espere, no esperé. Vamos a perder, coma, poco se resolvió. Vamos a perder poco, se resolvió. Aquí digamos que el sentido cambia. No queremos saber o no queremos saber. Entonces, en este caso, aquí yo no quiero saber, aquí sí quiero saber, pero estoy haciendo una pausa sobre un tema determinado. También sirve para separar el conjunto de elementos. Por ejemplo, la Facultad de Medicina tiene los departamentos de Pediatría, Medicina Interna y Bioética y, coma, Salud Pública y Medicina Familiar. Como aquí hay dos Is, esta I hace referencia a que Salud Pública y Medicina Familiar son el mismo departamento. Si yo no colocara coma, bioética, coma, salud pública y medicina familiar serían departamentos diferentes y no habría necesidad de una coma entre la I, porque no es necesario. Pero como es el mismo departamento y tiene una I, serviría para separar el conjunto de elementos. Igualmente hay errores comunes gramaticales y con esto vamos a finalizar el video, como por ejemplo el uso de las preposiciones de manera incorrecta. Esto es muy común también a la hora de escribir. Por ejemplo, es incorrecto decir en base a porque este no es la preposición correcta, lo correcto es con base a o sobre la base de. Es incorrecto también decir por contra, lo correcto es por el contrario. Y también es incorrecto, muy similar con el primer ejemplo, en relación a o en base a, lo correcto es en relación con o con relación a. Porque el con es la preposición correcta. Muy similar al ejemplo número uno. También hay que evitar el queísmo y el dequeísmo. Siempre es muy importante utilizar el dequeísmo en el momento que se requiera. Los verbos preposicionales requieren el uso de una preposición, porque utilizamos el que de manera indiscriminada. Acuérdense que todos vamos, no. Acuérdense de que vamos todos. Así es como se utiliza, porque hay que utilizar de qué. O sea, hay que utilizar la preposición para explicar la acción que va a ocurrir. Le informamos que ha de acudir. No, le informamos de que ha de acudir. Es muy importante tener eso en cuenta a la hora de escribir. Por otro lado, también se recomienda evitar el gerundio. El gerundio no se utiliza el ando, endo, indo. No se utiliza como conociendo, avanzando, analizando. No se recomienda a la hora de escribir. Y hay que evitar, o sea, en ocasiones se puede escribir, pero hay que evitar el infinitivo introductor. En otras palabras, si yo inicio una frase, afirmar que, empezar diciendo que, lo primero agradecer a los organizadores, no. En primer lugar, se debe afirmar, entonces hay que utilizar otras palabras, porque a veces intentamos escribir de manera muy concreta, pero evitamos errores a la hora de evitar artículos o preposiciones que nos ayudan a articular el texto. Pues bien, de esta manera, una vez avanzando, se entienden las características de la competencia de escritura. Se entiende cómo va, cuál es la escala de evaluación, cómo se debe planificar el texto y en la misma manera cómo los conectores, los signos de puntuación y los principales errores gramaticales hacen parte de esas costuras que nos ayudan a organizar la radiografía del texto. Por lo demás, se recomienda pausar el video en distintos elementos y muchas gracias por revisar el mismo.